Y continuando con nuestra serie Conociendo a tus hijos, en esta noche vamos a abordar un tema precioso, y esta noche el tema está dedicado a las mamás, como si fuera Día de las Madres, ¿verdad? Pero no es, aunque para las mamás diario es su día. ¿Amén? Pues no se oye, los varones no vi que dijeran amén, porque ¿qué chiste tiene que las mamás digan amén, verdad? Entonces, en esta noche vamos a ver el tema, la influencia de una madre. La influencia de una madre. Segundo de Timoteo 1, del 1 al 7. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Hace algunos años hubo un congreso de mujeres en Estados Unidos, y alguien pidió que si por favor se pudiera definir qué es una mamá. Y alguien muy chistoso, pero con buen sentido de humor y de una forma veraz, dio la siguiente definición. Una mamá es alguien a quien se podría describir como una persona que cocina, limpia, corrige, cuida, vigila, tiene 6 pares de manos y ojos atrás de su cabeza. Esto es realmente lo que es una mamá, si ustedes no lo sabían. Muchas mujeres a través de la historia han dejado ejemplos tremendos con la influencia positiva que le dieron a grandes hombres que han contribuido grandemente en la humanidad. Por ejemplo, la mamá de Abraham Lincoln, que desde niño, desde que tenía 1 año de edad, le leía diario las Sagradas Escrituras, al grado que cuando Abraham Lincoln llegó a la presidencia de Estados Unidos, su vida personal y la política que rigió durante su sexenio fue guiada totalmente por la palabra de Dios. Lincoln, cuando tomó posesión de los Estados Unidos como presidente, dijo lo siguiente: toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La flor se marchita y la gloria se evapora, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Así pues le digo a ustedes, pueblo de Estados Unidos de Norteamérica, que mi vida y mi política estarán basadas en las Sagradas Escrituras. Es maravilloso la influencia que la mamá de Lincoln ejerció sobre este muchacho, que cuando creció, las semillas que le plantó en su corazón siempre dieron fruto. En esta lección, en esta noche, vamos a estudiar las cualidades de 2 mujeres que influyeron grandemente en un grande hombre de Dios llamado Timoteo. Estas 2 mujeres fueron su mamá Eunice y su abuela Loida. Estas mujeres plantaron semillas en el corazón de este hombre que con el tiempo germinaron y dieron fruto.
al 100%. Queridas mujeres, en esta noche que nos acompañan, quiero, antes de iniciar el estudio, recordarles lo siguiente. El rey Salomón, en Proverbios 14, versículo 1, escribió lo siguiente: la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. La influencia que una mujer le puede dar no solamente al marido, sino a los hijos, puede ser para bien o puede ser para mal. Una mujer puede influir tan grandemente en su esposo que si su esposo está caído, lo levanta. Una mujer puede influir tan grandemente en sus hijos que las semillas que le plante en el corazón a sus hijos, la Biblia lo promete, tarde o temprano tendrán que dar su fruto. Antes de pasar a nuestra lección, vamos a ver algunos antecedentes de esta segunda carta a Timoteo, porque el apóstol Pablo es el autor de esta carta y él escribe a un íntimo amigo de él. Él le escribe esta carta a un discípulo de él. Él escribe esta carta a un hijo suyo, espiritualmente hablando. Pablo había ganado a Timoteo para Jesucristo y no lo dejó ahí, sino que lo discipuló y continuó enseñándole las Sagradas Escrituras. Pero lo más asombroso que podemos en esta noche descubrir de esta carta es que fue escrita desde un calabozo oscuro, frío, lleno de ratas, donde el apóstol Pablo se encontraba preso bajo el gobierno romano y en vísperas de ser ejecutado por la palabra de su testimonio y por causa del testimonio del Hijo de Dios. El principio de la carta nos revela la gran relación e íntima amistad que prevalecía entre Pablo y Timoteo. Comienza la carta diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo. Y observen cómo se dirige a Timoteo, y le llama amado hijo. Repito, no porque fuera su padre carnal, sino porque fue su padre espiritual. Le dice: misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, que con limpia conciencia, sin cesar, me acuerdo de ti en mis oraciones de día y de noche. Aquí encontramos, pues, diferentes semillas que germinaron en la vida de Timoteo. Pero el apóstol Pablo se refiere a Timoteo como su hijo y además le menciona que era tan amado y tan querido por él que nunca en su vida se olvidó de él en sus oraciones. Yo quiero preguntarles a todos ustedes en esta noche si ustedes aman a la persona que les guió a Jesucristo. Una de las cosas más negativas que existe en la vida es la ingratitud. Y cuando nosotros no nos acordamos tanto de las personas que nos ganaron para Jesucristo, como de las personas y los pastores que nos alimentan, delante de Dios no estamos diciéndole: te doy gracias por mi pastor, te doy gracias por el misionero, te doy gracias por el hermano o la hermana que me guió a Jesucristo. Esto es algo que durante toda nuestra vida jamás podríamos pagar con todo el oro del mundo, más que con nuestro agradecimiento. La persona que te guió a Cristo necesita tus oraciones. La persona que te alimenta con la palabra de Dios necesita tus oraciones. Y ustedes deben ser, al igual que nosotros, agradecidos por la gracia que Dios nos ha revelado mediante Jesucristo. Ahora veamos en el versículo 4 de qué forma Pablo comienza a relatar las cualidades, las características que existían en este hombre de Dios llamado Timoteo.
Y al final de nuestra lección en esta noche vamos a concluir con el descubrimiento final, que este carácter de Timoteo, estas semillas que germinaron en su corazón, fueron plantadas por su abuela y por su mamá. Lo primero que encontramos en el versículo 4 es que le dice Pablo a Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. En primer lugar, en esta noche encontramos que Timoteo era un hombre tierno, era una persona que tenía una ternura transparente. Lo primero que recuerda Pablo de Timoteo, ¿qué es? Sus lágrimas, un hábito que cultivó a través de su mamá. Por muchas generaciones en México y en Latinoamérica se les ha enseñado a los varoncitos, a los hijos, a los niños pequeños, que los hombres no lloran. Usted tiene que ser macho como Zapata, usted tiene que ser macho como Pancho Villa, y aquí los hombres no lloran, nada más las mujeres lloran. Y déjenme decirles, varones que me escuchan, que es un error tratar de reprimir la ternura y el llanto de un hijo varón, porque no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que a los niños hay que desarrollarles ternura y sensibilidad, porque la ternura y la sensibilidad son vistas por el mundo como algo que solo pertenece a las mujeres. Sin embargo, la Biblia nos dice lo contrario. El rey David, cuando murió su mejor amigo Jonatán, en 1 Samuel 20:41, lloró enfrente de los soldados por su amigo que estaba enfrente de él. El Señor Jesucristo en Juan 11:35, cuando oyó que Lázaro había muerto, dice la Biblia, Jesús lloró. Ese versículo, Juan 11:35, se llama el versículo más pequeño de toda la Biblia. En Lucas 19:41, cuando entra Jesucristo a Jerusalén, Jesucristo llora, se llena de lágrimas por la ciudad de Jerusalén. Varones que me escuchan en esta noche, ¿cuántos de ustedes son sensibles y lloran frecuentemente? No levante la mano, pero quiero decirles que es increíble que desde pequeños la mamá le puede enseñar a los hijos la ternura y la transparencia. Mamás que me escuchan, nunca pierdan esta cualidad de ser tiernas y sensibles para con sus hijos, porque va a ser una de las más grandes contribuciones que sus hijos hereden cuando ellos crezcan. Tu amor, tu ternura, tus lágrimas, mamá que me escuchas, por la compasión que tienes por el pecado y por la gente, son cualidades que los niños varones desde pequeños lo observan. No hay cosa que pueda lastimar más a un niño que una mamá tirana, una mamá dura, una mamá gritona, una mamá que le grita al esposo y le grita a todo el mundo y nunca es tierna, nunca es sensible, porque el niño comienza a reprimirse y los niños anhelan ver que su madre es una mujer tierna y sensible. Esta es la primer semilla que una mamá le puede transmitir a un hijo. Número 2, versículo 5. Dice Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y escuchen lo que le dice Pablo. Esta fe no fingida de Timoteo, primero la tenía su abuela Loida, y después la abuela se la transmitió a Eunice, y le dice Pablo, y estoy seguro que en ti también. ¿Por qué le dice Pablo? Que él también estaba seguro que Timoteo lo tiene, porque la Biblia nos promete que cuando una mamá tiene una fe auténtica, una fe verdadera, es transmitida a los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Es interesante aquí la palabra no fingida en el griego, porque es la palabra anupócritos, que significa sin hipocresía. Una fe que no era hipócrita, una fe que era sincera. Y la fe de la madre de Timoteo
no era hipócrita, no era falsa, no era una mamá que le decía, vamos a leer la Biblia, mijito, y le gritaba al papá en la tarde. No era una fe que le decía, mijito, amo a Dios, y el hijito veía que su mamá hacía otra cosa. Era una fe real, era una fe viva, era un cristianismo verdadero, lo que la madre de Timoteo vivía todos los días. Pero ¿de dónde heredó esta fe la mamá? Pues ya lo vimos, la mamá de Timoteo heredó su fe no hipócrita de su abuela. La abuela de Timoteo es una abuela auténtica, verdadera, es una verdadera cristiana. Y déjenme decirles a ustedes que los niños son los mejores psicólogos que existen. Los niños saben perfectamente bien cuando sus papás realmente son cristianos. Los niños saben cuando la mamá es real, cuando el papá es real. A los niños es muy difícil engañarlos. Los niños saben cuando entran al cuarto y ven a la mamá llorando, tierna, sensible, hincada, leyendo la Biblia junto con su papá, tomados de la mano y pidiéndolos de los dos a Dios, los dos por Dios. Los niños ven cuando la mamá sufre con un padre injusto que les grita y que es borracho, pendenciero, y la mamá junta a los niños y le dice a los niños, vamos a orar por su padre porque está enfermo y necesita a Jesucristo. Los niños crecen sabiendo que la mamá jamás levantó la voz contra el papá y que aunque el papá era injusto, la mamá siempre le decía a los hijos, no hablen mal de su padre, porque es mi esposo, es tu padre, y además Dios lo tiene algún día que alcanzar. Esta fe, esta autenticidad, esta realeza de una fe no fingida, los niños la heredan de la mamá. Vemos en tercer lugar que entonces comienza Pablo a continuar viendo el fruto de esta fe no artificial, y es lo que tenemos en esta noche de poder entender. Hay dos opciones para todas las mamás. La primera es una fe auténtica y la otra es un fruto artificial. Cualquiera puede irse con la finta, como dicen los jóvenes, y cualquiera puede ser engañado por una fe externa y un fruto artificial, pero el fruto artificial, una madre que no tiene una fe genuina y verdadera, no puede dar fruto, porque da fruto lo que tenemos dentro. Si no tenemos una semilla auténtica dentro, el árbol no puede producir fruto. Cristo dijo, un árbol de naranjo no puede producir chalacanos, un árbol de chalacanos no puede producir fruto. Desde Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12, se establece el principio inexorable de que todo lo que produce es según su fruto. Si tú eres hipócrita, comunicas un fruto hipócrita a tus hijos. Si tú eres real, lo que le transmites a tus hijos es falso también. Y cuando tus hijos crezcan, serán igual de falsos, igual de hipócritas que lo que fue su mamá. Esto es lo que nosotros debemos recordar en esta noche. Número 3, versículos 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Aquí encontramos en tercer lugar que la tercera semilla que Timoteo recibió fue, en primer lugar, ternura, en segundo lugar, una fe real, y en tercer lugar, una confianza del poder de Dios. Esta tercera semilla está relacionada con el poder, y Pablo le recuerda a este tímido, porque era un hombre tímido, Timoteo, era un jovencito introvertido. Le recuerda dos cosas. Número 1, que el don que él tiene es de Dios. Y en segundo lugar, que Dios no le dio ese don, ese espíritu, porque el Espíritu Santo es el don al que se menciona. El espíritu que tenemos de entre nosotros no es un don ni un espíritu de cobardía. Si Dios le ha dado a tu hijo la salvación, si Dios le ha dado a tu hija la salvación, y tu hija dice, no tengo poder,
no tengo fuerzas para vencer esto, mamá, no tengo poder para aquello, tú tienes que recordarle a tu hija qué es lo que recibimos cuando recibimos a Jesucristo. En Hechos 1:8, Cristo lo dijo claramente, recibirán poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y vean lo que dice Cristo a continuación, y me serán testigos. O sea, si tus hijos no hablan de Cristo, si tus hijos no testifican en la escuela de Cristo, si tus hijos son intimidados fácilmente, es porque tal vez tú mismo en tu casa han visto tus hijos cuando tienes visitas que sacas la botella, sacas el cigarro, te oyen decir groserías en la calle, ven otro comportamiento. ¿Cómo quieres que ellos tengan un valor, un poder que tú no les has podido transmitir? La tercera semilla que tú tienes que sembrar en tus hijos es enseñarles a los niños desde chicos el poder de Dios. Aunque este don provenía de Dios, la fe auténtica de un hogar es el terreno donde florece el don de Dios. Dice en 2 Timoteo 3, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, si Dios salva a tu hijo y Dios le da el Espíritu Santo a tu hijo, necesita tu hijo crecer y ser cultivado en un terreno apropiado, y ese terreno es el hogar. En cuarto lugar, en el versículo 7 encontramos otra vez lo mismo que dice Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, y aquí encontramos lo que dice también, y de amor. Número 1, ternura. Número 2, una fe auténtica. Número 3, poder. Número 4, tú tienes que sembrar en el corazón de tu hijo el amor de Dios. La palabra amor, aquí es la palabra griega ágape, que significa amor no egoísta, amor incondicional. Es el amor que busca lo mejor para la otra persona. Pero, ¿dónde puede un niño aprender a amar sin egoísmo cuando su madre o su padre son egoístas? ¿Dónde puede una niña aprender a amar incondicionalmente cuando las personas a su alrededor viven centrados solamente para ellos mismos? ¿Dónde comienza un niño a ver este amor? ¿Cómo se llama este amor? Sacrificial, no egoísta, en su propia mamá. Es una madre que nunca se queja por la clase de esposo que tiene, es una madre que soporta las aflicciones con valor delante de sus hijos, es una madre que ama a su familia con un amor incondicional. Esta es la clase de amor que tu hijo necesita ver en tu propio corazón. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo define el amor ágape en los versículos del 4 al 7 con las siguientes palabras. El amor ágape es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. ¿Ves esto? Si tú tienes, mujer, que me escuchas, esta clase de amor, tu hija o tu hijo van a ver que eres sufrida, benigna. No eres una persona envidiosa, no eres jactanciosa, no estás envanecida. Número 5, no haces nada indebido, no buscas lo tuyo, no te irritas, no guardas rencor, no te gozas de la injusticia, te gozas de la verdad. Todo lo sufres, todo lo crees, todo lo esperas, todo lo soportas. ¿Han visto tus hijos estas características en tu vida cristiana, o eres una mujer cristiana de papel? ¿Eres una mujer con una fe que no es real? ¿Eres una mujer sin ternura? ¿Eres una mujer sin poder?
eres una mujer sin el amor de Dios. En quinto lugar, encontramos la última característica que Pablo menciona en Timoteo, en 2 de Timoteo, versículo 7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía y, en quinto lugar, dominio propio. Esta es la habilidad, el dominio propio. Es la habilidad de decir no cuando todos dicen sí. ¿Escucharon? Es la habilidad de decir no cuando todos dicen sí. Esto se llama dominio propio. Si van a celebrar en la escuela de tu hijo Halloween, y tu hijo tiene padres cristianos porque tú eres una madre cristiana y eres un padre cristiano y sabes que el Halloween es una fiesta de brujería, y llega tu hijo y te dice, es que todos se van a vestir de calabaza, todos van a vestirse de brujas, todos van a hacer esto, tú le hablas a tu hijo y le dices, pero tú no. Pero mamá, todos, pero tú no, hijito. ¿Por qué, mamita? Porque tienes que aprender, hijito, tienes que aprender, mi vida, a recordar que nosotros los cristianos nadamos en contra de la corriente. Esto es el dominio propio. Los niños tienen que aprender de chiquitos a sufrir por Jesucristo. Mamita, van a ir todos a celebrar una misa el sábado, mijita, pero tú no. Pero si no voy a la misa me ponen 5, pero tú no, que te pongan 5, mijita. ¿Por qué, mamita? Porque tienes que aprender, mijita, a que no somos iguales, tenemos que ser diferentes a los demás. Tú tienes que aprender desde niña a decir no, aunque toda tu clase diga sí. Nosotros decimos no porque servimos a otro Dios que no es el Dios de este mundo. En 1 de Pedro, el apóstol Pedro escribe al respecto en el capítulo 4 estas palabras. Versículo 3. 1 de Pedro 4, versículo 3 al 5. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho, ¿qué cosa? Lo que agrada al mundo. Cuando nos convertimos a Jesucristo, dice Pablo, ya le diste mucho gusto a tu mis, ya le diste mucho gusto a tus abuelitos, ya le diste mucho gusto al cura, ya le diste mucho gusto a tu cuñada, ya basta. Lo hacías antes, cuando no me conocías, pero ahora vas a nadar en contra de la corriente. Vas a ir en contra de tu mis, en contra de tu maestro, en contra del cura, en contra del psiquiatra, en contra del psicólogo, porque el mundo va hacia abajo, el cristiano va hacia arriba. Y por eso nos dicen los salmones a los cristianos, porque el salmón es el único pez que nada contra la corriente. Continúa Pedro diciéndoles, ya basta el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles. Y vean ustedes aquí lo que le agrada a la gente. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. En otras palabras, varones que me escuchan, ya basta de irte a emborrachar con tu compadre. Antes lo hacías porque tu compadre te decía, mira a tu compadre, y le quería dar gusto a tu compadre. Ahora que eres cristiano, no le puedes dar gusto a tu compadre y quedar mal con Dios. Tienes que escoger a quién quieres darle gusto, a quién quieres agradar. Cuando Elías se enfrentó con los profetas de Baal, les dijo, hoy ustedes decidan a quién quieren servir. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos opciones? Si Dios es Dios, sírvele con todo tu corazón, ámale con todas tus fuerzas y nada en contra de la corriente. Y no te importe lo que el mundo diga. Pero si no estás seguro que Dios es Dios, entonces sigue viviendo como vivías antes de que Cristo diera su sangre por ti en la cruz del Calvario. Dice el versículo 4, a estos, o sea, al mundo, les parece cosa extraña. Se sorprenden. ¿De qué? De que no corras con ellos, de que no te metas a los centros nocturnos con ellos, de que no tomes la cerveza con ellos, que no te emborraches con ellos. Les conmueve al mundo que no vayas con ellos en el mismo desenfreno de disolución
y ¿sabes lo que te van a hacer? Te van a ultrajar. Ese compadre es marica, ese compadre ya es hermano de Juan Gabriel, ese compadre ya no le entra con nosotros, ese compadre ya, no, esa muchacha ya no va con nosotros, es una apretada, es una fanática, es una religiosa. Nos tienen que llamar de esta forma porque es una fanática, es una religiosa. Nos tienen que llamar de esta forma. ¿Por qué? Porque a ellos les parece cosa extraña. ¿Qué cosa es lo que les sorprende? Que no somos iguales. Somos diferentes. Sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y la palabra santo significa separado. Tú tienes que tener el poder, el dominio propio de llegar a una fiesta de tu familia y yo no tomo. Discúlpame, compadre, sírveme un tehuacanazo. O una horchata mejor. Ya, que digan misa, que se ríen, que se burlen. No importa que te ultrajen. Agrada a Dios. Sirve a Dios. Da testimonio que tienes, ¿qué cosa? Dominio propio. Y acaba Pedro diciendo en el versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Son las madres las que pueden enseñarles a sus hijos desde pequeños a aprender a dominar su temperamento, a autodisciplinarse y a tener dominio sobre su carácter. El doctor, escuchen estas estadísticas del doctor Stanley Coppersmith, director de la Facultad de Psicología de la Universidad de California. El doctor Coppersmith hizo un estudio de 1,738 adolescentes entre 12 y 18 años de edad y concluyó su investigación con 3 diferencias muy importantes entre las familias de donde provenían estos jóvenes e hizo 2 grupos: los jóvenes que tenían una alta estima propia y los jóvenes que tenían una muy baja estima propia. Escuchen las 3 diferencias. Los jóvenes que tenían una alta estima propia eran y fueron, cuando eran niños, muy apreciados y muy amados por sus hogares, donde los padres les dieron buen ejemplo y un amor verdadero. Los jóvenes, en segundo lugar, con alta estima propia, también tuvieron padres que les dieron una disciplina más estricta, pero combinada con amor. Les enseñaron desde niños el autocontrol. En contraste, los padres de los jóvenes con baja estima propia eran muchachos cuyos padres fueron más permisivos, que les desarrollaron un sentido de inseguridad. Estos muchachos crecieron sintiendo que a nadie le importaba obedecer las reglas de su casa. Y en tercer lugar, la tercera observación del doctor Coppersmith es que el grupo de alta estima propia venían de hogares caracterizados por la democracia y la comunicación abierta. Una vez que se han en la casa establecido las reglas, y mijito significa de aquí no pasas. Una vez que los muchachos saben que en esa casa hay reglas, los jóvenes comienzan milagrosamente y de una forma paradójica a abrirse a los papás y expresarse ellos mismos en un ambiente de autoaceptación. Si tú tienes un niño con un carácter tremendo, tienes que enseñarle a tu hijo a controlarse. Si tú tienes un niño que comienza a morder a todas las hermanitas, tienes que enseñarle que no se debe de morder. Si tú tienes un niño que abre el refrigerador y se mete y no insiste, tienes que enseñarle y tienes que fomentar y desarrollar en su vida el autocontrol, la disciplina. Pero para poder transmitirles a tu hijo, tú lo tienes que tener primero. ¿Recuerdan ustedes nuestro estudio hace 2 o 3 semanas
En Deuteronomio capítulo 6, ¿dónde comienza el entrenamiento de los hijos? ¿Se acuerdan? Comienza con nosotros mismos, los papás. Cuando los papás amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, estamos listos para educar hijos. Mientras no amemos a Dios con todo nuestro corazón, mientras no tengamos espíritu de autocontrol, de poder y de amor, ¿qué les podemos transmitir a nuestros hijos cuando esas semillas no han germinado aún en nuestro propio corazón? Para concluir, el corazón de una madre es el salón de clases donde los niños aprenden el A, B, C de la Biblia, donde la ternura se manifiesta en el carácter, donde la fe es multiplicada, donde la confianza y el poder se respiran en el hogar, donde el amor lo ven los hijos auténticamente en sus papás y donde el dominio propio lo pueden ver los niños en sus padres que tienen control sobre su propio temperamento. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. El Espíritu Santo entra a nuestra vida para llenarnos de poder, para llenarnos de amor y para llenarnos de dominio propio. Para poder educar a un niño se necesita ser lleno del Espíritu Santo. Madres en esta noche que me escuchan, dichosas y felices, bienaventuradas sean ustedes que están enseñando a sus hijos la palabra de Dios todos los días, que les leen las Sagradas Escrituras, que están regando esa semilla que han plantado desde que tenían 2, 3 años de edad, porque escucha esto, Dios te dice en esta noche, lo que tú has plantado y sigues regando va a dar fruto al 100%. Y escucha esto, si tu hijo crece y se convierte en un evangelista, en un predicador, en un pastor y gana miles de almas para Cristo o millones de almas para Cristo, ese fruto, dice Dios en esta noche a las mamás, te pertenece a ti. Tú vas a ser partícipe de la recompensa de ese fruto, porque nunca sabemos cómo va a usar Dios a nuestros hijos, la manera tan poderosa como los va a levantar y la forma tan grande en que algún día puedes decir, mis lágrimas, mis sufrimientos, mis sacrificios, el haberme aguantado lo que me aguanté, valió la pena por el simple hecho de que mi hijo y mi hija sirven a Dios con todo su corazón. ¿Pueden ustedes imaginarse la satisfacción de la mamá de Abraham Lincoln cuando fue presidente de Estados Unidos? ¿Pueden imaginarse ustedes la satisfacción de la mamá de Hudson Taylor, el primer misionero que abrió la China para el Evangelio de Jesucristo? ¿Pueden imaginarse ustedes la satisfacción de la mamá de William Carey, que abrió el Evangelio en la China? La satisfacción de la mamá de Billy Graham, que es el hombre que más almas ha ganado en este siglo para Jesucristo. La satisfacción de las madres que cuando crecen sus hijos le dicen, mamá, gracias por tu ejemplo, gracias por tu sacrificio, gracias por tu pureza, gracias porque la fe que tú me heredaste fue una fe no fingida. Estas madres tendrán su recompensa en esta vida y en la vida eterna. Inclinemos nuestra cabeza. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche, y te pedimos con todo nuestro corazón, levanta madres verdaderas. Levanta mujeres que vayan en contra de la corriente de este mundo. Levanta mujeres santas, puras y transparentes, que sepan decir no al pecado. Levanta mujeres que puedan soportar las injusticias de sus esposos, que sus hijos puedan ver en ellas mujeres genuinas que transmiten el poder de sufrir por la causa del Señor Jesucristo.
Padre, te pedimos en esta noche por todas las mamás de nuestra iglesia y de todas las iglesias cristianas que tienen a Jesucristo, porque su trabajo no es en vano. Continúen llevando la semilla preciosa, porque irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero regresarán con gozo, trayendo sus gavillas. Algún día podrás darle gracias a Dios por todo lo que te ha sacrificado y por lo que has sufrido, por darle un buen testimonio a tus hijos, porque Dios no es deudor y no se olvidará jamás del amor que has mostrado a esos niñitos, a estos pequeños que no son nuestros, son de Él, y porque le has recibido a Jesucristo. Jesús dijo: cualquiera que reciba a estos pequeñitos en mi nombre, me recibe a mí. Señor, te damos gracias por las mamás, que ya son madres como Eunice y como Loida, que son fieles, que son transparentes, que son puras y que seguirán transmitiendo hasta la tercera y cuarta generación el Evangelio de la gracia de tu Hijo Jesucristo. Las bendecimos en esta noche y te pedimos por ellas para que las continúes fortaleciendo, porque su trabajo en la obra de Dios nunca será en vano. Para la gloria del Hijo de Dios. Amén.